Y vamos a dedicar un tiempo a conocer un proyecto. Hemos leído últimamente que se quería reintroducir la foca monje, una especie en peligro de extinción en algún punto de España. Se ha hablado de Canarias, Carlos, y queremos hablar de este proyecto. Así es, Marta, un proyecto muy interesante que, como saben, intenta reintroducir aquí en las islas una especie que habitó nuestro archipiélago, la foca. En el islote de Lobos, hoy actualmente podemos encontrar estas esculturas en una de sus playas, unas focas que recuerdan que ese mamífero marino habitó ahí. Incluso hubo ejemplares hasta la primera mitad del siglo XX. No se sabe todavía dónde se reintroducirán. Hay varias propuestas y se tiene que llegar a un consenso. Esta mañana queremos saber los detalles de este proyecto, si hay fechas previstas, cuántas focas se introducirán, el lugar exacto, o si se ha pensado en las consecuencias que puede tener la introducción de este animal, si implicará restricción en las actividades terrestres y marinas. Luis Mariano González es jefe del área de acción de conservación del Ministerio de Transición Ecológica. Señor González, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Hola, buenos días. Señor González, ¿en qué punto está este proyecto de reintroducción? Quiero decir, ¿a corto plazo vamos a ver focas en el archipiélago? Sí, el proyecto acaba de dar un paso importante, que es un poco lo que ha salido en las noticias. Es un proyecto que la verdad es que lleva varios años ya gestándose, pero la novedad ha sido que recientemente el equipo asesor del Ministerio para la Transición Ecológica, un equipo asesor del Gobierno de Estados Unidos, que colabora con nosotros, ha identificado las posibilidades demográficas de la colonia de Mauritania, que sería la colonia donante. Ha identificado que es posible, que se pueden obtener ejemplares, extraer de esa colonia con seguridad y sin afectar a la población. Y por la otra parte, en el marco de este proyecto, también hemos identificado las áreas mejores de las Islas Canarias Orientales, las áreas que tienen mayor hábitat y mejores condiciones para su futura reintroducción. Es decir, que se han dado los primeros pasos, se ha puesto a punto la parte, digamos, biológica, la parte que es la más importante desde el punto de vista preliminar. Usted me ha hablado de áreas que ya están preelegidas. ¿De qué áreas estamos hablando? ¿En todo el archipiélago, solo en las dos islas más occidentales? ¿Sería el islote de Lobos, Jandía? Dígame qué áreas se ha pensado. En principio, el estudio ha identificado estas áreas en base a una serie de criterios. Los más importantes eran que hubiera algún espacio natural protegido, que había alguna figura de protección que permitiera que volvieran a estar allí las focas monje y que el hábitat fuera idóneo. Dentro de esas áreas ha habido una serie de, digamos, criterios y puntuaciones y han salido muy bien puntuadas. Por ejemplo, el Parque Natural de Jandía, al sur de Fuerteventura, todo el espacio natural del norte de Fuerteventura, incluido la isla de Lobos, pero es un gran espacio marítimo terrestre, y también ha salido muy bien puntuado el espacio natural protegido del norte de Lanzarote, que incluye la reserva marina de La Graciosa, Alegranza. Esas tres áreas han sido las mejor valoradas en ese aspecto, lo que no quita que en la segunda fase, que es un poco la que se ha comenzado, de divulgación, sensibilización y de acuerdo con la Administración del Gobierno Canario y de los cabildos, en esta fase de colaboración y diagnóstico y consenso con los sectores afectados, sobre todo con el sector pesquero, que es importante y que queremos tener muy en cuenta a la hora de elegir bien luego el sitio en la decisión final. Claro, señor González, es muy importante este proyecto en tanto en cuanto es un animal que está en grave peligro de extinción. Se tienen detectados dónde están las colonias y se hace con extremo cuidado, y evidentemente Canarias ha sido un sitio donde ya ha vivido, y ya lo comentaba Carlos, la foca monje, con lo cual no sería un peligro ni mucho menos para el medio ambiente. Estuvo allí en su momento, ¿no? Exacto, sí, no solo que estuvo allí,
también habitó la península ibérica, las costas mediterráneas, llegó a ser abundante, era un elemento del ecosistema canario y también del Mediterráneo peninsular muy importante y esencial para mantener en equilibrio el ecosistema y para mejorar su productividad y biodiversidad. Es decir, que es muy importante que estas especies vuelvan a estar de donde las extinguimos. Pero lo más importante es que hace unos pocos meses se ha reconocido oficialmente, se aprobó una orden ministerial y se reconocieron una serie de especies, 33 especies de fauna y flora en España, se identificaron y se reconocieron como especies extinguidas oficialmente, y entre ellas estaba la foca monje. Esto significa, desde el punto de vista normativo y legal, que las administraciones, tanto la estatal como las autonómicas, tienen que fomentar, tienen que promover la reintroducción de todas estas especies. Es decir, tenemos esa obligación. Hay que recuperarlas y devolverlas a donde estaban. Pero hay que hacerlo bien, es decir, que ese es el reto. Digamos, la instrucción, la orden de reintroducir estas especies está dada. Ahora hay que hacerlo adecuadamente, porque los hábitats han cambiado, las sociedades también han cambiado. Es decir, esta especie se extinguió porque en la Edad Media, hasta el siglo XVIII aproximadamente, pues que las capturábamos para consumir, utilizábamos mucho su grasa y su cuero, y fue muy perseguida por el hombre. Se obtenía de ella muchos productos. Hoy día ya no ocurre. Es decir, que ya Señor ese González, peligro de persecución ya no existe. Señor González, yo me pregunto, las focas paren en tierra. De haber una reserva para ellas, ¿implica más protección tanto en el agua como en una zona terrestre? ¿Implicaría menos actividades en determinado territorio? Bueno, esto ha sido otra de las grandes sorpresas del estudio. Efectivamente, pare y amamanta y cría a su cría en tierra, y los adultos también descansan, pero es un mamífero marino. La mayor parte de su tiempo, hasta el 70-80%, lo pasan en el agua, pescando, buceando, y un periodo muy corto de su vida también lo pasan en tierra, y en zonas de playa y en zonas costeras. Pero en este estudio que hemos realizado en la colonia que queda, la gran colonia que queda de foca monje en Mauritania, hemos visto que se acostumbran muy bien a la presencia humana, lo toleran muy bien. Lo que no toleran, obviamente, es que se las persiga o se las incomode, y aguantan muy bien la presión humana. Y en el caso de Hawái, donde hay otra especie muy parecida, la foca monje de Hawái, allí viven, hemos estado trabajando con norteamericanos allí, ya viven perfectamente en las playas, muy cerca del turismo y de donde está la gente. Hay una distancia de seguridad de pocos metros, y la gente las ve y está bañándose, y las focas están bañándose, y cohabitan sin ningún problema. No tiene en ese aspecto la única regulación porque ya está protegida, es una especie que está protegida, no se la puede molestar ni inquietar, pero no va a suponer un aumento de restricciones, o no debería, ni de cambios en el uso del suelo, más allá de los que ya establecen los espacios naturales protegidos donde se vaya a poder reintroducir. Señor González, ¿qué actitudes o cómo está acostumbrada a vivir esta foca en el agua? Quiero decir, la foca suele vivir a pocos kilómetros de donde está asentada, o podríamos ver esa foca viajando en todas las islas? ¿Se mueven bastante en kilómetros de donde están? Sí, por ejemplo, en esta colonia de Cabo Blanco, en Mauritania, se han colocado radiotransmisores con GPS, con posicionadores a bastantes ejemplares, y llegan a moverse hasta 100, 200 kilómetros. Es decir, que se mueven en el mar a grandes distancias. Lógicamente, la previsión es que, aunque se reintroduzcan en algunas islas orientales, puedan visitar, incluso establecerse en algunas otras islas. El rango de acción de un mamífero marino es muy grande, lo que no quita que utilicen para descansar o para reproducirse áreas muy concretas, muy localizadas, pero su área de campeo, el área de pesca, por supuesto, va a abarcar casi toda la plataforma
continental y sus bordes. Ya para terminar, señor González, como suele ocurrir, nos ha explicado perfectamente en qué consiste este proyecto y todo el cuidado que se tiene, pero claro, los pescadores de la zona, las cofradías, en principio pues no están muy por la labor, quizá por desconocimiento de lo que supone que esta foca vuelva a habitar esas aguas, ¿no? Sí, es importante porque como ellos ya no conocen a la foca monje, ya han pasado muchos años desde que se extinguió, no es lógico que tengan ese temor. En este aspecto, por ejemplo, en el proyecto de Hawái, en Estados Unidos, se hicieron un estudio con el mismo objetivo, ver cuál es el impacto de la foca monje en las especies de pesca, que podían ser las mismas que podían utilizar o pescar el sector pesquero, a ver cuál sería el daño que podría, supuesto daño que podría producir a la pesca, y encontraron que de todas las especies que consumía la foca monje, en el caso de Hawái, solo apenas un 15% eran especies comerciales. Es decir, que aquí ocurre lo mismo con nuestra foca monje. La foca monje no es un especialista, es muy generalista. Consume de todo dentro de un abanico de peces y de invertebrados. No se especializa en ninguna especie. Entonces, estamos ya comenzando este segundo estudio sobre verificar cuál sería el impacto sobre la pesca comercial, pero la previsión es que va a ser mínimo, va a ser insignificante. Pues señor González, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, explicarnos este proyecto que esperemos que podamos ver pronto sus frutos. Gracias, muy amable. Gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días.